Buenos días. Hoy les vengo a dejar mi exposición sobre qué fue el siglo de oro en el español, ¿no? El español ya sabemos que está dividido en ciertas etapas. Una de ellas fue el siglo de oro para el español. Voy a hablar sobre qué fue el siglo de oro para el español. Bueno, el siglo de oro fue un periodo de florecimiento de las artes literarias y la literatura en España, de la dinastía de las Austrias. Se trata de un periodo sin fechas delimitadas, o sea, no podemos saber en qué año empezó y en qué año terminó exactamente, porque no tiene un periodo delimitado de tiempo. Usualmente es superior a un siglo a pesar de su nombre, cuyo inicio se rumorea que estaría dentro de la Reconquista española alrededor de 1492 y sus fines en el año 1681 aproximadamente, en el año de muerte de Pedro Calderón de la Barca. Fue un periodo de la relativa fortaleza política española, dominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia española, de manera que se trató de un periodo un periodo esencialmente católico, pero que le brindó a España el reconocimiento y la admiración de países a nivel internacional. El origen del término siglo de oro fue ideado por Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores, quien fuera un erudito anticuario del siglo XVIII. Lo utilizó por primera vez en su estudio de los orígenes de la poesía castellana de 1754. Aunque con ello se refería exclusivamente al siglo 1754, el término luego habría de rescatarse y emplearse para nombrar a este periodo de tiempo que abarca los siglos XV y XVII. En el siglo de oro hubieron dos periodos estéticos que se consideran el Renacimiento español y el Barroco hispano. El Renacimiento español tiene lugar en el siglo XVI, durante el reinado de los reyes católicos Felipe I, Felipe II y Carlos I, signada por una interpretación muy particular de las influencias italianas renacentistas en confluencia con formas estrictas, propiamente ibéricas, con los frutos del sincretismo con los moros. El Barroco español hispano tiene lugar en el siglo XVII, durante el reinado de los reyes católicos Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y representa una verdadera explosión de las artes plásticas y la literatura en un estilo propio de abundancia de formas y temáticas sociales atrevidas. La literatura del siglo de oro alcanzó un esplendor único en la literatura universal gracias a las diversas tendencias que surgieron en este periodo de tiempo. Entre ellas podemos destacar la novela picaresca, la poesía estética y mística, la sátira y la comedia. La novela picaresca está protagonizada por pícaros, es decir, jóvenes pobres y taimados que hacían la vida aprovechándose de los demás y de su ingenio. Será un modelo arquetípico importante en la literatura universal. La poesía estética y mística de raigambre católica, en los que poetas exploraban poéticamente su llamado religioso. La sátira, tanto en poesía narrativa como en dramaturgia. La sátira y la burla al clasicismo solemne fue central en el imaginario literario del siglo de oro. La comedia, el teatro fue uno de los grandes ganadores del siglo de oro, con más de 4.000 obras compuestas por grandes nombres que pasarían a la historia universal de las letras. En los autores que dieron parte en el siglo de oro podemos destacar unos de los más importantes como Miguel de Cervantes, Luis de Góngora, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Tirso de Molina, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca y López de Vega. Eso fue toda mi exposición, espero que les haya gustado. Gracias.